o las reglas que da un autor llamado von Wright, que ustedes lo van a ver en el texto de Carlos Nino, sugerencia que les había dicho la clase anterior, creo, lectura del capítulo 2 del libro de Nino, Introducción al Análisis del Derecho, lectura sugerida que no es un seguimiento de aquello que dice el texto, sino es la forma en la cual ustedes pueden seguir y profundizar aquello que vamos viendo en clase. Más que profundizar sería tener una guía de estudio, pero la referencia bibliográfica es esa. Ahora, ¿quién fue von Wright? Von Wright fue un filósofo, no un jurista, fue un filósofo que escribió uno de los tantos libros llamado Norma y Acción. Perdón que estoy viendo una cosita. Bueno, yo creo que entraron todos, pero algunos me están preguntando. Bueno, sigo. Este autor escribió un libro llamado Norma y Acción, es un autor finlandés, en el 1958, un libro bastante importante porque hay una muy buena explicación filosófica acerca de las reglas o las normas. Y lo que a nosotros nos va a interesar acá en este curso, que es un curso introductorio, por lo menos un curso de grado, es una clasificación que da entre normas primarias y secundarias y fundamentalmente nos vamos a centrar en las llamadas prescripciones, que las prescripciones para von Reis son las normas de conducta. Entonces, las normas de conducta son las típicas normas jurídicas. Y también hay otro tipo de normas que él identifica en esta clasificación que hace, las cuales vamos a repasar un poquito acá. Yo les había indicado que ustedes lo vean por su cuenta. Entonces yo simplemente lo voy a mencionar o las voy a mencionar, me voy a detener solamente un poquito en la costumbre y después vamos a adentrarnos ya en lo que son las prescripciones y todo ese punto que tiene, que vamos a profundizar bastante más de lo que dice el texto de Nino. Bueno, entre las normas que este autor von Ray fija, las prescripciones, como les digo, son las normas de conducta que van a tener 8 elementos. Lo vamos a ver a continuación, o lo vamos a mencionar al menos hoy a continuación. Pero también establece otro tipo de normas o reglas. Hay unas llamadas reglas definitorias o determinativas, que lo que hacen es definir una actividad. El ejemplo muy claro para esto son las reglas de un juego. Yo para poder jugar al ajedrez, para poder jugar a las damas, al fútbol, al hockey, lo que fuera, yo necesito saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son las reglas de tanteo también del juego, cuándo se realiza un tanto que me permite avanzar en el marcador y finalmente cuáles son las reglas para ganar el juego. Entonces, las reglas de, por ejemplo, cómo se juega el fútbol, con cuántos jugadores, qué hace cada uno, qué puede hacer y qué no puede hacer el arquero y los jugadores. El arquero es el que puede tocar la pelota con la mano dentro del área y ahí no pasa nada porque está dentro de su actividad fijada por el fútbol. Los jugadores no. Bueno, ustedes ya más o menos lo saben. Esas son las reglas definitorias. Definen una actividad. Esa es la idea de esta clasificación de reglas definitorias o determinativas. Después están otras que son las llamadas directrices o reglas técnicas, las cuales establecen los medios para alcanzar un fin. Como verán, son otro tipo de reglas. Esto que las reglas llamadas prescripciones definen conductas y estas no, la verdad que no está tan correcto hacer esa clasificación, porque de alguna manera estas también establecen pautas de conducta. Pero las reglas directivas o directrices o técnicas o reglas técnicas, lo que hacen es establecer los medios para alcanzar un fin. Por ejemplo, yo quiero encender la computadora, entonces lo que hago es seguramente aprieto un botón, ese botón va a arrancar el software de la máquina, finalmente quizás tenga que acceder por vía de una contraseña, accedo y después ahí tengo todo el menú de lo que contenga la computadora y ahí puedo escribir, puedo hacer, bueno, lo que la computadora me permite hacer. Eso es una regla
llamada técnica de cómo prender una computadora, ¿sí? Entonces, son medios para alcanzar fines. Uno también podría decir que hay reglas jurídicas que establecen medios para alcanzar fines. Por ejemplo, yo puedo pensar que la formalidad en un contrato, por ejemplo, de compraventa de inmuebles, es un medio para alcanzar el fin del perfeccionamiento del acto contractual. Es decir, para el perfeccionamiento de la compraventa que exige una forma determinada, que es la forma de la escritura pública, y también exige lo que es la publicidad del acto por vía de la inscripción en un registro público pertinente, que son los registros de la propiedad inmueble, que son, en el caso de nuestro país, son provinciales. Entonces ahí tengo un medio para alcanzar un fin. Podría ser también una forma de establecer, en términos más de nuestro derecho positivo, cuáles serían estas normas, estas directivas o normas técnicas. Hasta acá más o menos se entendió, no creo que haya mucha dificultad. Definitorias y reglas técnicas, es bastante sencillo. Después tenemos otro tipo de reglas que Fonray se encarga de definirlas, no con mucha extensión, por cierto. Vamos a empezar por las reglas ideales. Las reglas ideales son aquellas que establecen un modelo o patrón de conducta para ser bueno en algo. Bueno en algo o cumplir con el objetivo de aquello que uno quiere ser. Uno podría preguntarse qué tengo que hacer para ser... Sí, levantó la mano. A ver, escucho al alumno que levantó la mano. Sí, yo, profe, una pregunta. Sí. ¿Esto de las reglas definitorias y reglas técnicas entra dentro de normas primarias y secundarias o es una clasificación que hace aparte? No, estas dos reglas conjuntamente con las prescripciones son las reglas primarias. Ok, Las gracias. llama, pues son más bien las reglas que no tienen la carga que van a tener las otras, que vamos a empezar a verlas en este preciso momento. Son las reglas más de conducta, las cuales, la regla de conducta típica es la prescripción. Las otras, él las establece como otro tipo o modelo de normas, pero además hay otras que también tienen una clasificación que la llama secundarias. La verdad que para mí no hay mucha claridad en por qué unas son primarias y otras secundarias. No es que unas sean más importantes que las otras, sino que la lógica de las normas va a estar más atada a las reglas primarias que a las reglas secundarias. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas secundarias. Pero la primera de ellas son las reglas ideales, que establecen el patrón o modelo de conducta para ser bueno en algo. Si yo quiero ser buen abogado, ustedes seguramente querrán ser buenos abogados, seguramente pensarán en que hay cierto tipo de reglas que deben seguir para ser bueno en esta profesión. Uno podría decir, para ser buen abogado necesito ser, qué sé yo, una persona estudiosa, honesta, con carácter, que tenga buen discurso, buena gestualidad, no sé, lo que ustedes se imaginen que puede ser una pauta para ser bueno en esta profesión que ustedes están empezando a transitar. A eso se refiere con las normas ideales. Después tenemos las normas morales, que tienen una dificultad. Las reglas morales establecen también pautas de conducta, pero son pautas de conducta que más bien son internalizadas. Es decir, hay un legislador interno que establece cuáles son esas conductas que uno puede catalogar como correctas o buenas. Entonces ahí está la pregunta moral. Y en el caso de las normas morales, el problema que tengo es que no puedo establecer un tipo de regla moral en la medida que yo tengo distintas posturas éticas posibles. Si yo soy una persona que piensa o que adscribe al hedonismo como pauta de conducta, aquello que da mayor placer o satisfacción, y esas son las conductas correctas, tendré un tipo de modelo de conductas. Si yo pienso en cambio que las reglas o la moral es la virtud, sería una moral más bien de carácter estoica, ahí tengo otro tipo de reglas que me permiten alcanzar ese fin, que es ser una persona con virtudes. Si pienso que las reglas, que en todo caso la moral es una moral de carácter utilitarista, procuraré obrar de manera tal que la conducta me permita una mayor utilidad, sea en términos económicos o en otros términos. Entonces, de acuerdo a cuál sea la postura moral que yo adscriba, en ese caso tengo distintos tipos de reglas a seguir. Por eso no puede haber un tipo de reglas morales que no esté atada a la mirada
o a la percepción ética que tiene esa persona. Entonces, esta es la característica de las reglas morales. Y después hay otras que son las costumbres. Y las costumbres, eh, como ustedes seguramente tendrán una noción intuitiva, costumbres es aquello que se reitera, son las conductas reiteradas en el tiempo. Bueno, pero las costumbres para que se conviertan en reglas jurídicas, milagros, sí, escucho. ¿Sí? ¿A quién que Buen me...? día, Sí, buen día. está buen día. Sí, a mí no me quedan muy claras las normas morales. Y quería Sabes saber que si la puedo volver a explicar. se te escucha un poquito opaca la voz, pero creo que entendí que preguntás que explique de nuevo las reglas morales, ¿puede ser? Sí, las reglas morales, porque no me quedó muy claro. Si las puede volver a explicar, por favor. Sí, las reglas morales son reglas que tienen que ver con pautas de conducta ordenadas en base a la obtención de una conducta correcta o buena. Es decir, una norma moral sería actuar de tal manera que aquello que yo haga sea una conducta considerada correcta o buena. Ahora, depende de cuál es la concepción moral que yo tenga, la que me va a establecer cuál es el tipo de conducta que va a alcanzar ese fin de la bondad o la corrección. Por caso, si yo adscribo a una moral hedonista que privilegia la satisfacción o el placer de la persona, no hablo de placer en términos simplemente, bueno, llamados concupiscente, que significa, no sé, comer mucho o estar permanentemente viajando, no, sino una suerte de ponderación entre aquello que me produce mayor placer, que quizás a veces puede implicar alguna privación, pero si yo estoy dentro de esa postura moral, ¿sí? O esa teoría moral o ética, entonces las conductas que van a ser consideradas como correctas serán aquellas que propendan a ese fin, que es tratar de hacer conductas que me produzcan un mayor placer. Por el contrario, si mi postura moral es la estoica, lo que yo tengo que valorar como conducta correcta o buena son aquellas que aumentan la virtud. Entonces, ahí tengo otras pautas de conducta. Por lo tanto, entonces, las normas morales dependen de cuál es la teoría ética a la cual yo quiero pertenecer. ¿Se entiende? Sí, profe, lo entendí bien. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a las costumbres. Las costumbres son... Profe, perdón, una Sí, duda. sí, claro. ¿Cuáles son las normas que eran para cumplir con el objetivo de aquello que uno quiere hacer? ¿Cómo se llamaban? Vos decís las reglas primarias, las directivas o técnicas. Esas son los medios para yo alcanzar un fin. Listo, gracias, ¿Te que no referís tenía a el nombre. esas? Sí, Eh, directivas o técnicas. Cuando yo acá digo que las reglas morales son aquellas de acuerdo que van a estar enlazadas a cuál teoría ética yo ascriba, de alguna manera, para conseguir conductas correctas en términos, qué sé yo, de la virtud no sé, de la bondad, por ejemplo, entonces tendré que realizar conductas que se orienten a alcanzar ese objetivo, pero no tiene que ver con las reglas, con las directivas o reglas técnicas en términos correctos, ¿sí? Sino aquellas normas que me permitan a mí alcanzar el ideal de la postura ética que yo adopte. Si mi postura es, por ejemplo, lo bueno es aquello que me produce mayor utilidad, entonces mis conductas deberán estar orientadas a que en cada caso que yo tenga que preguntarme acerca de si mi conducta es correcta o no, la corrección de la conducta va a estar dada por aquello que me produzca mayor utilidad, que puede ser en términos económicos eso. Entonces yo voy a orientar mis conductas a conseguir mayor rendimiento económico en las cosas que haga. ¿Se entiende? A eso refiere las reglas morales. Por eso no hay unas reglas morales que puedan ser universales. Bueno, si yo me pongo a explicar un poco, un poco de filosofía práctica, que es la ética, algunas posturas éticas sostienen que hay reglas universales, pero eso es otra cosa. Lo que yo digo acá es que para von Rey la dificultad de establecer reglas morales está dado porque yo puedo escribir a distintas teorías, ¿sí? Con eso
termino con reglas morales y trato de responder al compañero que preguntó sobre las directivas o reglas técnicas. Vamos a la costumbre. La costumbre son pautas de conducta que se reiteran. Yo tengo la costumbre de levantarme a las mañanas y pegarme una ducha. Bueno, es una pauta de conducta que se convierte en costumbre porque yo la reitero. ¿Cuánto la reitero? Si lo hice siempre, si hace un mes que lo hago, lo que fuera, eso es una cuestión contingente. Lo cierto es que la característica de la costumbre es la reiteración de una conducta. Ese es el primer elemento de la costumbre, que es un elemento de carácter objetivo, ¿sí? La costumbre es una práctica reiterada de una conducta. Por ejemplo, levantarme y pegarme una ducha, comer a las 12 del mediodía, hacer gimnasia los días que puedo o los días que tengo pautado para hacer, estudiar tanta cantidad de horas por día en la carrera que yo he elegido, etcétera. Son conductas reiteradas. Eso es el primer elemento de la costumbre, elemento de carácter objetivo. Ahora también hay un elemento de carácter subjetivo, que tiene que ver con la creencia o la internalización de que esa conducta es una conducta obligatoria, que yo la tengo que hacer. No basta simplemente con la reiteración mecánica, sino también con la creencia de que esa conducta la tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, en el marco de un credo, de una religión, yo quizás realice ciertas prácticas rituales de manera reiterada o periódica, pero además yo estoy convencido de que tengo que hacerlas quizás para conseguir la salvación o para entrar en la trascendencia o por lo que fuera. Hay una creencia de que esa conducta la tengo que hacer. Ese es el elemento subjetivo, no solamente una reiteración mecánica, sino que además esa reiteración está acompañada de una creencia de que debo hacer la conducta, de que hay una imposición para hacerla. El tercer elemento de la costumbre es que frente al incumplimiento de esa pauta de conducta, que además ahora es considerada como obligatoria, va a haber una reacción desfavorable del colectivo de personas que cumple con esa costumbre. Supónganse que estamos en un grupo de amigos que vamos a cenar los viernes y cada uno sabe que tiene que llevar parte del dinero, o sea, tiene que llevar plata para poder hacer la vaquita para que todos, para pagar esa comida. Y alguien un día no lleva plata. Bueno, quizás no genere demasiado problema porque alguien quizás puede satisfacer esa omisión, pero ¿qué pasa si esta persona reiteradamente hace lo mismo? Sabiendo que la pauta para estos encuentros de amigos, de los viernes, es que cada uno aporta para el pago de la cena. Bueno, seguramente en algún momento habrá una reacción desfavorable, alguna reprimenda, algún tipo de gestualidad que implique que aquellos que conforman ese grupo de amigos desaprueba desaprueba esa actitud de querer, digamos, no pagar la cena cuando se juntan. ¿Se entiende? O si estuviera, por ejemplo, en un credo religioso, una religión, en un ritual religioso, por caso puede ser quizás las ceremonias en un templo judío, en el cual los hombres tienen que entrar a la ceremonia munidos de un sombrerito que se llama kipá. Si no tienen la kipá, no podrían participar de la ceremonia, en cuyo caso, de ser así, pasarían dos cosas: o le proveerían una kipá para que pueda participar de la ceremonia, o directamente le pedirían que se retire porque no puede participar de esa manera. Lo mismo en un culto musulmán, si alguien entra, creo que con los zapatos en el templo, o sea, no puede hacerlo en la ceremonia. Por lo tanto, la reacción desfavorable puede estar dada por un montón de conductas, gestualidades, pero lo que sí hay es una desaprobación por no seguir con esa práctica reiterada, ¿sí? Y el cuarto elemento es una decisión institucional de que incumplir con la regla trae consecuencias concretas.
supónganse, ¿Podría repetir eso último? sí, que hay una decisión institucional de ese colectivo que practica la regla, esa regla consuetudinaria, esa costumbre, y esa decisión institucional lo que va a generar es una consecuencia concreta, no una mera desaprobación, sino, bueno, la consecuencia por no haber seguido con la pauta de conducta prevista por esa costumbre. Nosotros en el derecho nuestro argentino, que es de filiación continental europea, el soporte de obediencia que tiene nuestro derecho es la ley. La ley es la fuente principal del derecho. La ley en sentido formal, aquella que dicta un órgano llamado Poder Legislativo. No solamente el Poder Legislativo dicta normas de carácter general, pero es el que está convocado a esa función primordialmente. Pero hay otros sistemas jurídicos en los cuales la fuente principal no es la ley, sino la costumbre. Es decir, ciertas prácticas sociales que en algún momento tienen una recepción orgánica de un órgano donde les da carácter de reglas. Entonces, el incumplir con la costumbre, en virtud de este órgano que tiene el poder de decisión, puede aplicar sanciones. La sanción prevista en esa regla. No seguir con la forma en la cual se establece un contrato puede acarrear que entonces no haya contrato. Pero ese contrato puede ser que no esté legislado tal como nosotros lo conocemos habitualmente o conocemos la legislación, sino que la práctica va a estar recepcionada o aceptada por vía de una decisión institucional. Generalmente en los sistemas culturales anglosajones, donde la fuente principal del derecho es la costumbre, quien va a tener esa función de establecer en forma institucional el cumplimiento de esa costumbre y sus consecuencias es el Poder Judicial. Sí, Hernán. Estos últimos dos elementos tienen algún nombre. El primero era el objetivo, el segundo el subjetivo. Estos últimos No, dos no, tienen nombres no algún tienen, no, 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 no. Al menos no he pensado en darles ningún nombre. Eh, Ahora yo cuando termine esto voy a repetir cuáles son los cuatro, pero para que ustedes lo tengan claro. Entonces, esa decisión institucional es la que va a permitir darle un carácter obligatorio al cumplimiento de la regla. O en su defecto, el incumplimiento va a acarrear una consecuencia quizás prevista por esa regla o por otra. Entonces, para repasar entonces los cuatro elementos que tenemos de la costumbre. El primer elemento es una práctica reiterada de una conducta. Ese es un elemento objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque no depende de la voluntad de nadie, es una constatación de un hecho concreto. El hecho es la reiteración de una conducta, una pauta de conducta. Segundo elemento, el que realiza esa conducta reiterada en el tiempo tiene una conciencia o tiene internalizado que esa pauta es obligatoria, que tiene que hacerla. No es meramente la reiteración mecánica de una conducta, sino que además cree que hay que hacerla. Ese es el aspecto subjetivo de la costumbre. En tercer lugar, una característica de la costumbre también es la reacción desfavorable del colectivo que practica esa conducta en caso de incumplimiento de la costumbre, en caso de incumplimiento de esa pauta de conducta. Reacción desfavorable que puede presentarse de distintas maneras, ¿sí? Sea con una gestualidad, sea con una indicación verbal concreta, sea con algún pedimento frente a la renuencia de aquel que tiene que realizar la conducta y no lo hace. Hay una reacción desfavorable del colectivo que practica esa regla de manera consuetudinaria. Y finalmente, el cuarto elemento es la decisión institucional de que cumplir o incumplir con la regla tiene consecuencias concretas. Alguien impone esas consecuencias. Sí, Pablo. Sí, buen día. La pregunta es la siguiente. ¿Más fuerte o acercar el micrófono? A ver, ahí se escucha mejor. Muy poquito. Oh, Y bueno, yo tengo, a ver, espera que voy a subir mi... A ver. lo que preguntaba era si en los sistemas que no son continentales
anglosajones, las decisiones de los jueces con respecto a estas conductas se basan en comparación con la jurisprudencia previa. O sea, si lo que deciden los jueces tiene que ver con lo que se ha hecho hasta el momento. Correcto, claro. Nosotros vamos a, seguramente el tema de cómo se construye la jurisprudencia en un sistema de carácter consuetudinario, que incluso también es un sistema que también nosotros tenemos en nuestra práctica cotidiana. Cuando ustedes ejerzan la abogacía, se van a dar cuenta que es importante cuando litiguen en un tribunal saber cuál es la decisión, cuáles son las decisiones o los estándares que ese tribunal tiene respecto de las reglas que aplica. Por lo tanto, la construcción de la jurisprudencia como mecanismo para saber o para prever cuál es la regla aplicable es una tarea bastante compleja que no la puedo resolver en este preciso momento, pero sí hay hay formas concretas o formas, mejor dicho, teóricas de explicar cómo funciona el sistema anglosajón de compilación jurisprudencial, para lo que va a haber una palabra muy importante que se llama stare decisis, que es la regla de derecho que impone la jurisprudencia. La regla de derecho que impone la jurisprudencia es la regla que uno puede decir que es una regla abstracta, incluso general. Entonces, además de los jueces resolver casos concretos en el mundo, en la cultura anglosajona, también establecen pautas de conductas generales de acá en el futuro. Son reglas nuevas que parten de una tradición jurisprudencial donde ya hay otras reglas previas, pero lo nuevo va a estar establecido por un nuevo elemento fáctico que no estuvo previsto en el caso anterior que conformó también un stare decisis. Entonces, el acopio de los distintos stare decisis va a generar un cuerpo de reglas que los jueces y los abogados que litigan van a saber de antemano para prever cómo será la posible futura sentencia en un caso que tenga algún tipo de conductas similares o pautas similares con los casos anteriores. Cuando hay un caso nuevo, se crea un nuevo stare decisis. ¿Cómo se hace eso? Es un poco complejo, que lo vamos posiblemente a ver más adelante, ¿sí? Pero efectivamente en la jurisprudencia anglosajona se van generando reglas de derecho concretas, ¿sí? Generalmente son producto de las decisiones de los tribunales superiores, esas reglas. Pero incluso en nuestra jurisprudencia también ocurre eso. Es decir, ustedes cuando vayan a litigar a un tribunal, no piensen que van a litigar solamente con el conocimiento de lo que dice la regla del Código Civil o el Código Penal o la disciplina que ustedes estén trabajando. Van a tener que saber cuál es la interpretación que los tribunales que están litigando hizo respecto de la regla que ustedes están invocando como aplicable al caso. Toda construcción, mejor dicho, toda decisión jurisprudencial es la creación de una nueva regla de derecho. La, eso después lo vamos a ver, pero es un poco complicado porque uno piensa, jurisprudencia o resolución judicial para un caso concreto es la creación de una norma individual. Y eso es más o menos así, porque en realidad lo que hace el juez y lo que las partes intentan argumentar para que la demanda sea acogida o sea rechazada, según quien fuera la parte, es establecer que esos hechos concretos del caso encajan en una norma. Pero la norma de carácter abstracta no está pensando en las particularidades del caso. No le ponemos nombre de apellido, no le ponemos situación, no sé, el aspecto situacional no está en la norma abstracta, eso está en la norma concreta. Y la norma concreta, perdón, el caso concreto es tan rico que generalmente desborda lo que dice la regla general. Por eso el juez cuando dicta una sentencia en el caso fulano contra mengano, también está creando una regla general. De todas maneras, no quiero adelantarme con esto, pero eh, para terminar con la pregunta de Pablo, es efectivamente hay un sistema de creación jurisprudencial que es más riguroso de lo que uno piensa. No es que los jueces hacen lo que quieren o un día se levantaron con ganas de decir esto es inconstitucional o esto es así y lo hacen. No. Justamente los jueces, más en el ámbito anglosajón, tienen mucha prudencia y están muy sujetos a lo que establece la jurisprudencia anterior, ¿sí? Y nosotros también hacemos eso, ¿eh? Nosotros también hacemos eso. No hay tanta diferencia. La diferencia es que el sistema anglosajón es un sistema de pocas leyes, de pocas normas legislativas y mucha jurisprudencia.
En cambio, nosotros tenemos muchas normas legislativas y también tenemos jurisprudencia. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más detenidamente cuando veamos fuentes del derecho. Si es que llegamos por la dificultad de los paros y los feriados. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, mejor dicho, ¿quedó claro el tema de la costumbre? Muy bien. Vamos a empezar ahora con el tema más importante, que es las prescripciones, que son esas pautas de normas que establecen pautas de conducta, que son las que von Wright les dedica mayor tiempo en ese libro llamado Norma y Acción. Las prescripciones van a estar caracterizadas por este autor en base a sus elementos. Entonces lo que vamos a ver ahora, simplemente lo vamos a nombrar, son los elementos. Los vamos a profundizar en la clase presencial, ¿sí? Pero vamos a empezar a nombrar los elementos y ya ponerle título a sus dificultades. El primer elemento de las prescripciones que establece que von Wright escribe o caracteriza es el carácter. Y el carácter se pregunta acerca de si la conducta prevista en la norma es debida o no es debida, si debe o no debe hacerse. Esto es lo primero que establece von Wright con respecto al carácter. El carácter se hace la pregunta acerca de si la conducta prevista en la norma es debida o no es debida. Es decir, acá lo importante va a ser si aquella conducta, por ejemplo, de, no sé, suscribir un documento, debe hacerse o no debe hacerse. Para lo cual vamos a introducir un nuevo elemento técnico que son los operadores deónticos. Es decir, son la forma en la cual la norma moldea la conducta, modela la conducta. La conducta entonces, ¿Los operadores de qué, perdón? deónticos, eso viene de la palabra deontos que significa justicia. Por eso esto lo vamos a ver con detenimiento la próxima, pero lo tengo que presentar, ¿sí? Tengan paciencia. Estos operadores deónticos son la forma en la cual la conducta es modalizada, tiene 4 posibilidades de existencia. Y hago la aclaración, algunas teorías piensan que hay 2, otras 3, otras 4 y otras más. Vamos a tomar nosotros los 4 formas de modalizar la conducta, que son las siguientes. La conducta puede estar prohibida, puede estar obligada o mandada, puede estar permitida o puede estar facultada. Prohibida, obligada, permitida o facultada. ¿Por qué dije que algunos piensan que hay 2, otros 3, otros 4, como el que acabo de decir, y otros más? Porque algunos piensan que las normas o el derecho solamente tiene como función prohibir conductas u obligar conductas. Todo aquello que no esté prohibido o que no esté obligado va a estar permitido. Incluso hay una vieja creencia, no es vieja por la antigüedad, sino hay una creencia bastante generalizada que de alguna manera profundizó o sistematizó un autor llamado Hans Kelsen, autor que ustedes van a ver nombrado en esta materia, donde dice todo lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, si una conducta no está permitida, perdón, no está prohibida, está permitida. Y con esto da lugar a lo que se denomina el principio de clausura, que es un principio que está incluso contenido en nuestro artículo 19 de la Constitución. Entonces, con esto lo que se intenta hacer, y acá me tengo que adelantar a otro tema que va a ser posterior en nuestro curso, que es el tema de las lagunas. La existencia de lagunas. ¿Qué es una laguna? Es un caso, el caso tiene una definición técnica, que no tiene solución normativa. Eso es una laguna. Por lo tanto, estos autores dicen que si la norma, que si la, perdón, si no hay una conducta que prohíba o que obligue a hacer una conducta, estaría permitida. Muy bien. Si bien este es un tema
de la parte del capítulo sistema jurídico y concretamente de lagunas del derecho, voy a dar una mínima explicación. En lo particular, yo no estoy de acuerdo con que no existan lagunas, y es cierto que si bien lo que no está prohibido está permitido, vamos a ver en la próxima clase cuáles son las relaciones entre los distintos operadores deónticos, entre la obligación, por ejemplo, y la facultad, o entre la prohibición y la permisión. Si yo tengo un cartel que dice prohibido fumar, evidentemente no está permitido fumar, ¿no es cierto? Y si yo no tengo ningún cartel que me diga prohibido fumar, entonces yo voy a pensar que está permitido fumar. Ahora, la permisión es lo que no está prohibido, o sea, lo no prohibido. Entonces, decir que lo no prohibido está permitido es lo mismo que decir que lo no prohibido es lo no prohibido, porque lo no prohibido es lo permitido. Eso se llama tautología. Por lo tanto, la definición lógica de que lo que no está prohibido está permitido es una tautología. Y eso no responde a un montón de problemas que pueden existir en el marco de la interpretación de las reglas. Por ejemplo, ustedes saben que, no sé si saben, pero las sociedades anónimas o las sociedades comerciales son personas jurídicas, ¿sí? Donde hay distintos sujetos que la integran, que se llamarán socios, se llamarán como la regla lo establezca, accionistas. Y hay una regla que establece, por ejemplo, que la primera convocatoria, asamblea de accionistas, la tiene que fijar mejor dicho, la convocatoria, asamblea de accionistas, la fija el presidente de la sociedad. ¿Se entiende esto? Síganme ahora con lo que sigue. Y otra regla dice, el presidente de la sociedad es elegido por asamblea. ¿Está bien? La pregunta es, ¿quién es el que convoca la primera asamblea si no hay presidente? Porque el presidente va a ser elegido en la primera asamblea. Y ahí no es un tema de prohibido o permitido, es un tema de no sé quién la puede convocar. Por lo tanto, ahí hay una laguna, que incluso el propio Kelsen la llama laguna técnica. Esto lo van a ver más adelante, incluso lo van a ver con Julián, el tema de lagunas. Pero me adelanto en decir que esta idea bastante arraigada de que lo que no está prohibido está permitido y con eso resuelvo todo, no es así. Evidentemente, si yo no tengo ningún cartel que me diga prohibido hacer algo, yo posiblemente lo pueda hacer. Pero hay ciertos aspectos en el derecho que no alcanza con lo prohibido o lo permitido, sino que además tiene que haber reglas, ¿no?, específicas que resuelven la cuestión. Y si no las tengo, algo debería hacer para colmar esa laguna. Profe, eso estaría dentro. Rocío, preguntalo en voz alta porque no, por favor. Sí, que si todo esto estaría dentro del elemento carácter, porque no sé por qué si nombró otro, me quedó ahí en el aire eso. No, no, no pasamos de carácter todavía. Ah, ok, por las Y lo que dudas. estoy haciendo ahora es, por eso, me estoy complejizando, pero tampoco los quiero marear. Pero lo que estoy diciendo es que los cuatro elementos del carácter, que son la prohibición, la obligación, la facultad y la permisión, es una forma de encarar este problema. Hay otros que piensan que hay solamente dos elementos, la prohibición y la obligación, y resuelven la cuestión con el llamado principio de clausura. Y traté de explicar o adelantar algo que viene más adelante. Pero volvamos para no confundirlos. Estos cuatro elementos entonces van a tener relaciones entre sí, y las vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, la vamos a ver en la próxima clase, no más adelante. Pero esto es el primer punto, ¿no? El carácter. Vamos al segundo elemento, que es el contenido. Y el contenido es la conducta que está prevista en la prescripción. Entonces, si la conducta, la norma dijera cerrar la puerta, ¿cuál será entonces el contenido? Cerrar el acto, la conducta, que incluso exige una cierta articulación muscular y esquelética para cerrar la puerta. ¿Se entiende? Muy bien. En el tema del contenido, también hay mucho por decir. Nosotros vamos a encontrarnos en el derecho con distintos tipos de conductas.
Generalmente uno piensa la conducta es hacer algo, por ejemplo, cerrar la puerta, firmar un documento, sustraer una cosa que es ajena, un montón de cuestiones, dar una clase, etcétera. ¿Me están escuchando? Porque me dice que mi conexión es inestable. Sí, sí, intercortó un poco, pero ahora se escucha Sí, puedo bien. cortar un poco. Ah, perfecto, perfecto. Lo que digo que el tema de la Sí, sí. conducta, sí, bien. Lo que digo que la conducta es un tema un tanto complejo. ¿Por qué? Porque generalmente uno piensa en la conducta como algo, como un hacer, ¿no es cierto? Yo entonces, insisto, suscribo un documento, corro, camino, hago un acto que implica hacer un cambio de un estado de cosas inicial en reposo a un estado final donde hay un cambio, una mutación en el mundo, ¿sí? En este caso habría un resultado. Hay conductas que no exigen un resultado. Por ejemplo, el hablar. Salvo que uno piensa que el resultado será una vibración mecánica que se produce en el aire y que es percibida por el oído humano y después es entendida conforme al lenguaje. Si pienso en eso, también hay un resultado. Pero la forma de la conducta uno la piensa, hago algo y eso produce algún cambio en el mundo. Muy bien. Pero además de que el derecho le importen las conductas de acción, también a veces les importa la conducta, le importa la conducta de omisión, es decir, abstenerse de hacer algo. Por lo tanto, a veces no va a importar tanto el que se haga, sino el que uno se quede quieto. Vamos a ver en la clase próxima, si es que llegamos al contenido, qué pasa con las abstenciones, ¿sí? Y qué tipo de omisiones hay respecto de la conducta. Sí, Pablo. Sí, con respecto a eso que en el texto menciona, no me quedó claro porque hace así como una distinción entre la omisión que se puede, digamos, cometer cuando uno tiene la posibilidad de hacer o no hacer con otro tipo digamos, de omisiones que no tienen que ver con la voluntad. Sí, te escuché muy bajo, pero de todas maneras creo que me hablaste de lo que dice el texto, con los distintos tipos de omisiones. ¿Puede ser? Sí, sí, omisiones que lo relaciona como la posibilidad de hacer algo o no hacerlo en ese caso y otro tipo de omisiones. Sí, nosotros en la próxima clase, por eso esto es una presentación ahora, pero cuando nos dediquemos al tema del contenido, vamos a ver cómo se caracterizan las omisiones y qué tipo de omisiones hay, porque en principio hay dos tipos de omisiones, las llamadas propias e impropias. Hay una omisión que implica que hay una norma que establece una pauta de conducta y hacer cualquier cosa menos eso implica una omisión relevante para el derecho. Y otra cosa es lo que se llama omisión impropia, que es la llamada posición de garante, en el cual yo no tengo una pauta de conducta que debo seguir sí o sí y todo lo que haga en contra a esa conducta es una omisión, sino que el rol que estoy ejerciendo en el momento determinado implica qué es aquello que yo tengo que hacer y qué es lo que yo no puedo omitir, en cuya omisión, si la hago, tengo consecuencias. Pero esa explicación la voy a dar con detenimiento cuando veamos carácter. ¿Sí? Pero es cierto que hay varios tipos de omisiones. Incluso hay omisiones en el derecho penal, hay omisiones en el derecho civil, hay una regla general de no dañar, que es una regla incluso constitucional. Por lo tanto, vamos a ver a qué llamamos cuando hablamos de omisión. ¿Sí? Y finalmente, un tercer tipo de manifestación de la conducta es la llamada actividad, que la actividad es una secuencia de movimientos o de conductas que en su conjunto dan sentido a una única conducta. Por ejemplo, caminar. Si yo describiría cómo es la conducta de caminar, yo tendría que decir, caminar implica, primero, hacer un movimiento corporal, muscular, de articulaciones y esquelético para mover un pie hacia adelante, después hago otro, lo mismo hago con el otro pie y me voy desplazando. Bueno, cuando yo hablo de caminar, no estoy pensando en cada paso que doy, sino en toda esta secuencia de pasos que dan una unidad de acción o dan la idea de una unidad de acción.
A eso se le llama actividad. La actividad también es parte del contenido de la norma. Eso también lo vamos a profundizar cuando veamos que si no es la clase próxima, será la próxima. Porque la próxima yo creo que nos va a ocupar toda la clase de hablar solamente de carácter. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con la presentación de los elementos. Condición de aplicación es el tercero. ¿Qué es la condición de aplicación? Son las circunstancias que tienen que darse en el mundo para que la norma pueda ser aplicada. Si yo digo, por ejemplo, cerrar la puerta, para que esa norma pueda ser posible, tienen que pasar dos cosas. Primero que haya puerta y después que esté abierta. Aún habiendo puerta, pero estando cerrada, yo no tengo nada que hacer. Entonces, esas son las condiciones que tienen que darse. Obviamente esto exige mayor explicación. Sí, Hernán. ¿Quién levantó la mano? Desmutéese, por favor. Te escuchamos. Estás muteado, no se escucha. Ahí Ahora sí, está. ahora sí. Sí. Sí, la condición de aplicación, o sea, veníamos hablando de los tres elementos de las prescripciones, el carácter, el contenido y la actividad. La condición de No, 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 aplicación, no. Espera, espera, me espera. perdí. Sí. Lo que vimos nosotros es, en el contenido, que es el segundo elemento, vimos o expliqué o adelanté tres manifestaciones del contenido, que es la conducta de acción, la omisión y la actividad. Terminada esta presentación, vamos al tercer elemento de las prescripciones, no del contenido, sino de las prescripciones. El contenido es un elemento de las prescripciones. Ahora vamos al tercer elemento de las prescripciones, que se llama condición de aplicación. Ah, pensé que la actividad era el tercer elemento. Ok, No, ahí me perdí. actividad es la tercera manifestación de la conducta en el contenido. Ok. Ahora cerramos el contenido. Tercer elemento es de las prescripciones, se llama condición de aplicación. ¿Sí? Que la condición de aplicación, vamos a ver distintos tipos de condiciones de aplicación. Pero esto es muy importante, porque si uno no da cuenta de cuáles son las circunstancias que tienen que darse para que la norma pueda ser aplicada, se puede equivocar en la aplicación de la norma. Incluso vamos a ver que hay ciertas normas cuya condición de aplicación a veces puede ser producto de la creación jurisprudencial en base a la interpretación del texto de la norma. Eso lo vamos a ver cuando profundicemos este tercer elemento. ¿Sí? Cuarto elemento, autoridad normativa. ¿Se acuerdan que yo dije que la autoridad normativa era el, el sujeto que emite la norma? Bueno, vamos a ver en ese sujeto que emite la norma algunas características que tienen que ver con la competencia. Vamos a hablar de competencia cuando hablemos de la autoridad normativa, porque uno piensa que el que dicta la norma es aquel que puede hacerlo, y poder hacerlo significa tener competencia. Ustedes van a ver en derecho civil, si es que no lo han visto ya, un concepto que es muy importante que se llama capacidad, que incluso la capacidad es un atributo de la persona. Y van a ver toda una regulación en el Código Civil referente a la capacidad, ¿sí? Incluso cómo a veces hay procesos donde se determina si una persona es capaz de poder conducir sus actos civiles, en cuyo caso, si no lo pudiese hacer, hay una persona que lo sustituye, ¿sí? Que lo representa. En el caso de los menores, por ejemplo, que no tienen la capacidad de hecho para poder realizar actos jurídicos, quien los representa, en principio, son los padres, la relación parental. Si estamos hablando de una persona que tiene una incapacidad por vía de una enfermedad que le impide conocer los actos civiles que realiza, entonces va a haber otra persona que lo representa que se llama tutor. ¿Sí? Muy bien. La capacidad para las personas humanas es lo mismo que la competencia para las personas jurídicas, o en este caso para la autoridad normativa. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta la competencia. Eso con respecto a la autoridad normativa. El quinto elemento es el sujeto normativo, que es aquel al cual va destinada la norma. Y ahí vamos a ver los distintos tipos de sujetos normativos que podemos encontrarnos. Sujetos individuales, o sea, sujeto individual, sujeto general, y vamos a ver un poco cómo se manifiesta esta cuestión. El
sexto elemento es la ocasión. La ocasión de la prescripción es la localización temporoespacial de la aplicación de la norma. Si yo digo, está prohibido estacionar en la Facultad de Derecho de 7 a 9 de la noche, la parte de la norma que indica el tiempo en el cual se aplica es lo que se llama ocasión de la norma. O sea, esa norma es vigente en ese lapso temporal. El séptimo elemento es la promulgación. La promulgación es la forma en la cual se da a conocer la norma, es la forma de exteriorización de la norma. Ustedes conocerán seguramente la promulgación cuando el Poder Ejecutivo promulga una ley una vez sancionada por ambas cámaras. Bueno, es una forma de promulgación, pero la promulgación como concepto de la teoría general, o por lo menos como concepto de los elementos de las prescripciones, es mucho más amplio. Y es cualquier forma en la cual se da a conocer la norma. Vamos a ver ejemplos de cómo se produce esto. Y finalmente, el octavo elemento es la sanción. Elemento casi paradigmático en la teoría general del derecho. Y la sanción es el acto coactivo, el acto de violencia institucional que se aplica frente, y acá hago una distinción, capaz que suene antiintuitivo, frente al cumplimiento de lo que dice la norma. ¿Por qué? Porque las normas generalmente van a estar enunciadas como el que hace tal cosa tendrá tanto castigo, pero en realidad esa forma, esa tipología de redacción de la norma, lo que en realidad está queriendo exhibir es la norma. La norma es la prohibición de hacer la conducta. Conducta la cual, producida, va a generar una consecuencia sancionatoria. No sé si estoy siendo claro con esto. Milagros. Sí, profe, le hago una consulta. No escuché el quinto elemento, ¿lo podría repetir, por favor? Sabes que No, yo no sé si te escucho mal yo, pero no te entendí, perdóname. que no escuché el quinto elemento, si lo podría repetir, por favor. El quinto elemento es el sujeto Sí. normativo. Bueno, gracias. De nada. Eh, entonces, la sanción es el acto coactivo que se aplica, se irroga a aquel que o bien cumple con la disposición normativa que tiene enlazada como consecuencia de la sanción, o aquel que incumple con la norma. Si la norma es prohibido robar, aquel que roba incumple la norma de prohibido robar, entonces se le aplica la sanción. La sanción es el acto coactivo no potencial, sino el real. Es la aplicación del castigo, que puede darse de distintas maneras o manifestaciones, o puede tener distintas manifestaciones. Muy bien, entonces, en la próxima clase vamos a ver cada uno de estos elementos. Algunos son mucho más complejos, otros un poco más simples. Vamos a arrancar con el carácter y con esos 4 operadores deónticos que les había anunciado hoy: prohibición, obligación, facultad y permisión. Pablo. Una preguntita, en el texto, bueno, según la clasificación de von Wright, los tres primeros aspectos los reúnen lo que llama núcleo normativo. Correcto, sí, sí. Ajá. Bien, gracias Eh, Pablo, porque me había olvidado decir eso. ¿No? ¿Querías hacer una pregunta más sobre eso? no, era por qué, o sea, por qué razón, digamos, los distingue a esos tres Muy como bien. más nuclear. Se llama núcleo normativo porque todas las normas tienen estos 3 elementos en su enunciación. En cambio, las normas muchas veces no establecen, por ejemplo, quién es el sujeto normativo, o no establecen quién es la autoridad normativa. A veces sí, a veces no, a veces se deduce, pero en cambio, todas las normas tienen su carácter, es decir, la modalidad de la conducta y las circunstancias que tienen que darse para que la norma pueda ser aplicada. Por eso se llama núcleo normativo. La tienen todas las normas. Los otros 5 elementos pueden o no estar en la norma. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar, les Una agradezco mucho pregunta, la... profe, Sí, que lo que dijo Pablo no se escuchó bien porque era bajito. O sea, los últimos cinco sería el sujeto normativo, ocasión, promulgación y sanción, son el bloque normativo. no. El núcleo normativo Núcleo. son los 3 primeros elementos que dije, que son carácter, contenido y condición de aplicación.
Pablo preguntó por qué se llama núcleo normativo. Creo que esa es la pregunta. Y se llama núcleo normativo porque todas las normas tienen estos tres elementos siempre. En cambio, los otros cinco pueden estar o no presentes en la norma. Evidentemente, la norma para ser tal requiere la promulgación, pero ese elemento no está enunciado en la norma. La norma puede establecer alguna aplicación en el tiempo. A veces no lo dice y a veces sí. La identificación del sujeto normativo puede estar claro, puede no estarlo. Lo que importa lo que importa, mejor dicho, lo que todas las normas tienen, sí o sí, son estos primeros tres elementos. Los otros son parte también de los elementos de las normas, pero no constituyen el núcleo normativo. Por eso Forral le llama núcleo. Eso es lo que preguntó Pablo. En la próxima clase, entonces, vamos a empezar con carácter. Aclaro, ahora vamos a cerrar el Zoom. Les agradezco su participación. En la medida que vuelva a estar las clases normales, nos vamos a encontrar en la clase, allá en la facultad. Esta clase está siendo grabada, por lo tanto, ahora termino o sea, apago el Zoom, se desgraba la clase y la van a ustedes tener en el campus, quizás en el día de hoy o mañana más tardar. Para ustedes, para volver a repasarla y para aquellos que no vinieron, obviamente van a poder consultarla por esa vía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, la siguiente clase seguimos con los elementos de las prescripciones más a fondo. O sea, Claro, aplicar. vamos a empezar. Posiblemente toda la clase que viene solamente sea de carácter. Eso está en el texto de Nino, ¿en qué capítulo? Insisto con lo que les digo respecto de los textos. Ojo con los textos. Yo no estoy siguiendo a Nino. Lo que yo les digo es que Nino, en el capítulo 2 de Nino, tiene este tema y lo aborda de una manera, por supuesto, correcta desde ya. Pero yo no estoy siguiendo a Nino. Entonces, ustedes pueden seguir esta clase, o el tema, mejor dicho, sí, lo pueden seguir en el capítulo 2 de Nino. Pero lo que vamos a ver en clase va a ser mucho más que lo que dice Nino. Perfecto, gracias. Hernán. Sí, no me quedó muy claro el tercer elemento, la condición de aplicación. Bueno, de todas maneras lo vamos a aclarar cuando lo veamos, pero la condición de aplicación, lo enuncio de nuevo, son las circunstancias que tienen que darse en el mundo real, para que la norma pueda ser aplicada. El ejemplo que di es, si la norma fuera cerrar la puerta, para que yo pueda cumplir con esa norma, ¿qué tiene que pasar? Primero, tiene que haber una puerta y segundo, tiene que estar abierta. Si se dan esas dos condiciones, entonces yo puedo cumplir con la norma o debo cumplir con la norma. A eso se llama condición de aplicación. Por supuesto, cuando veamos el tema, vamos a ver algunas cositas más profundas sobre el punto, pero esa es la presentación de la condición de aplicación. ¿Quedó? Perfecto, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces paso a cerrar el Zoom. Nuevamente les agradezco la presencia y grabamos, o mejor dicho, desgrabamos la clase y la subimos al campus. Gracias. Nos vemos. Que tengan buen día. Nos Gracias a vemos. Hasta todos. luego. Chao, Chao, profe. chao. Chao, Chao, gracias. profe.